son momentos de cosecha, son momentos donde se pone en evidencia la luz del inconsciente y nos damos cuenta de cosas, tenemos una conexión con algo que no teníamos en presencia de nuestra conciencia, y eso nos permite, en este caso, como es de Aries, tener un movimiento, un accionar, una dirección. Pues vamos a hoy precisamente a hablar con los Aragones, con nuestro querido Negrito y con nuestro Rafa sobre esta luna llena en Aries. Queridos, gracias por estar acá. Querido Juan Carlos, querida audiencia, bueno, aquí Negrito los saluda, ha estado ya curado de su inflamación del oído, ya le falta la peluquería dentro de poco. Recién dijiste la palabra sobre, yo aquí tengo un sobre, ¿qué hay en este sobre? Los pasajes a Bogotá. Eso. Ya estamos ahí con un pie en el avión para estar viéndonos. Bueno, Negrito me va a extrañar, pero siempre queda en buenas manos, así que no lo voy a llevar a la bodega del avión. No va a haber forma que pobre perrito vaya a estar ahí porque no me quedaría yo tranquilo. Así que bueno, querido Juan Carlos, primeramente sigamos comentando de qué va a ir este evento tan lindo y tan hermoso que estamos armando. Vamos a hacer un evento en Bogotá. A estar los cuatro tenores. Rafael y Javier Aragón y Martín Ochoa y Juan Carlos Gómez. Vamos a hacer un evento en Bogotá, Colombia, de las prospectivas, ¿sabes? Voy a poner acá en pantalla la página. em, Prospectivas, simposio, los cuatro, simposio, es decir, una reunión de expertos. ¿Por qué expertos? Porque vamos a desglosar lo que es el 2026, que vienen con una serie de eventos interesantísimos, como es el cambio de Quirón de signo, como son los eclipses en Leo, Acuario, como es ya la definición de los planetas transpersonales en cada uno de sus sitios. Y bueno, pues encontrarnos presencialmente en Bogotá. Presencialmente nos volveremos a ver. Nos vimos en abril del año pasado, nosotros presencialmente en Buenos Aires, así que pasará un año y medio. Siempre, bueno, tan bonito volver a encontrarnos, encontrarme de vuelta con Martín, conocer a Javier, que la verdad que veo su trabajo y es buenísimo, el trabajo de todos ustedes, ni hablar, ¿no? Entonces me parece que va a ser un encuentro muy bonito. Recordemos que esto es presencial en Bogotá. ¿En qué dirección en Bogotá? ¿Qué Sí, zona esto de es Bogotá? en la zona norte, en el barrio Colina Campestre. Ahí tenemos un salón muy cómodo, donde vamos a estar desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los 2 días, sábado y domingo, 22 y 23 de noviembre, ese fin de semana. Y ya tienes pasajes y todo, Rafa, o sea, qué gusto que vengas. Ya está todo. Recordemos que también es híbrido el evento, es decir, que también es online. Ahí está toda la información en la página de Escuela de Astrología Psicológica.com, los diferentes horarios para los países, bueno, informes, inscripciones, está todo, ¿sí? Lo bueno es que quedan las grabaciones del evento sin límite de tiempo también para las personas que quieran de pronto, a medida que va transcurriendo el año, volver a repasar algún tema de lo dicho, pues ahí está. Sí. Muy bien. Así que bueno, ahí vamos y vamos a la acción. Qué mejor que la acción. eh, Como para hablar de Aries, ¿no? De esta luna llena que se da luego del eclipse en Virgo del 21 de septiembre. Yo considero, querido Juan Carlos, que como es un eclipse del Sol, ¿sí? El eclipse de Virgo, muchas veces ese apagón del Sol puede dar cierta baja de vitalidad. Y qué mejor que luego siga una fase de luna llena con luna en Aries, ¿sí? Que va a tener sus desafíos. Es una luna en Aries que tiene sus desafíos. No tiene la energía así de impulso tan fluida, si se quiere. Pero me parece que es muy importante destacar que es el evento que le sigue como lunación luego al eclipse, ¿sí? Y es que precisamente en los ciclos celestes, cuando hay una luna nueva, es la luna en conjunción con el sol, es decir, juntos, lo femenino y lo masculino, lo yin y lo yang, se unen para crear una semilla. Y esa semilla tiene eclosión cuando la luna está llena, cuando la luna ya se pone en evidencia
y es como si sabemos de qué venía. Entonces, por un lado, esto que estás diciendo es muy importante, que esta es la luna llena del eclipse pasado. Por supuesto, entonces me va a empezar a mostrar cuál fue la semilla que se gestó en aquel eclipse. Y no es cualquier semilla, Rafa, porque es un eclipse en donde tuvimos muchos componentes, como Saturno, Neptuno, como lo que se está gestando y alistando para una nueva temporada de Saturno entrando en Aries, para Neptuno también entrando en Aries, y cómo tal vez el eclipse marca y pone en evidencia cosas de las rutinas y los hábitos que he venido siempre haciéndolo de la misma manera y que el eclipse marcó que viene un oscurecimiento pasajero para darme cuenta que hay cosas que debo poner en evolución y esta luna llena del 7 de octubre, como es la cosecha de una luna nueva, pues también me está ayudando a entender un poco más por dónde tengo que atinar esos tiros de cambio o esas, o esas mejoras de hábitos y de renovaciones. Bueno, qué importante, ¿no? Que tenemos la luna en Aries, que lo que hace es poner el foco en las necesidades de acción que habían estado pendientes o habían estado pausadas, y el sol en Libra lo que hace es echar luz sobre aquellas situaciones que merecían un punto de equilibrio, porque el eclipse es movilizante, entonces qué bueno que aparezca también Libra como para poner en la balanza cierto punto medio. Pero bueno, toda luna llena en Aries lo que propone es romper el equilibrio. Recordemos que Aries es el signo que rompe el equilibrio de Libra. Y es una luna en Aries que va a tener un pequeño desafío, que es el quincuncio con su propio regente Marte, quien está en Escorpio. A ver, un poco cómo es las diferentes propuestas a la hora de iniciar de Aries o de Escorpio. Aries es el chispazo inicial, es el arrojo, es la audacia, es el momento en que uno a veces hace y después piensa, ¿sí? Mientras que Escorpio es intensidad, es poner toda la energía en un foco de forma más premeditada. Es un signo fijo, el otro es un signo cardinal. Entonces ahí es como que la luna en Aries quiere tomar acciones premeditadas, pero está esa suerte de piedra en el zapato de Escorpio, decir, bueno, a ver, esperémonos, quizá no es el momento, quizá no hay que lanzarse ahora, y quizá ahí es donde nos lleva a postergar cosas. ¿Sí? O de querer buscar el momento en el que sienta que tengo toda la energía de intensidad de Escorpio a tope como para acaparar todo y hacer todo de una vez. Entonces me parece que aquí hay que agarrarse mucho del Sol en Libra para encontrar ese punto de equilibrio, que no es cuestión de salir disparado como un carro a 300 kilómetros por hora, ni de tampoco ir a buscar con una mira láser el momento indicado que sí lo hace Marte en Escorpio. Ese es el desafío, creo yo, el del equilibrio. Pero todo es en función de equilibrar la fuerza vital, ¿sí? De qué forma dosificamos la energía. Sí, Rafa, ahí estás poniendo en evidencia algo muy importante. Cada vez que analizamos un punto del zodiaco tenemos que ver la singularización del tiempo y esto se hace viendo el regente. Si nosotros decimos que la luna llena cae en Aries, inmediatamente nos tenemos que remitir a Marte, que es el regente, para entender cuál es su sustancia. En este caso, el regente está en su territorio, que también es Escorpio, está, digamos, en una tierra propia, en un sitio propio. El tema es que Marte en Escorpio actúa secretamente, no es tan impulsivo como un Marte en Aries, que simplemente ataca. Marte en Escorpio aparentemente no va a atacar y aparentemente está reservado y por dentro está en hervor y de repente Marte en Escorpio erupciona de unas maneras bruscas, incluso muchas veces. Y esa erupción hace que evolucione una situación, o bien sea que evolucione una relación, que entren en otra etapa, que nosotros como humanos también, por ejemplo, cuando erupcionan todas las hormonas en el niño, se vuelve puber, cambia la forma de ser, la forma de expresarse, el cuerpo mismo cambia. Esto para mí está mencionándolo esta luna llena. ¿Por qué razón? Porque no solamente la regencia con su Marte en Escorpio, que está rigiendo precisamente los procesos de crisis y transformación, sino también por la hora en que se hace esta luna llena. Esta carta está hecha con tiempo universal,
es decir, con longitud y latitud cero, y la luna llena es el 7 de octubre del 2025 a las 3:49 de la madrugada. Haciéndolo a esa hora, pues la luna llena da en toda la cúspide de la casa 8, ¿sí? Entonces hay, digamos, como una doble interacción. No solamente la luna está cargada de Escorpio, porque su regente está en Escorpio, sino que la luna también está rigiendo los procesos de transformación, crisis, renovación y depuración. Bueno, son todos los temas que la casa 8 hace que nosotros como seres humanos tengamos unos ritos de paso, que haya un antes y un después, que necesitemos hacer duelo de unas situaciones para enfrentar una nueva vida, que necesitemos hacer la crisálida para que la oruga se renueve en mariposa. Entonces, para mí esta luna llena, después del eclipse y todo, también está marcando como una pauta de démonos cuenta aquellas cosas que están pidiendo un proceso de transformación y renovación, porque está en actividad plena. Sí, hasta incluso me parece que no es cuestión de poner toda la energía de golpe, no solo por este quincuncio, sino porque hay una cuadratura de Júpiter hacia el Sol y hacia la Luna, y las cuadraturas de Júpiter es como si fuese que la brújula no está ajustando hacia el norte certeramente. ¿Sí? Como que hay una suerte de desafío de que la brújula va por un lado, las necesidades por otro, la Luna y el quién soy o la conciencia del sol por otro. Es como si estuviesen fragmentados, ¿sí? En esta T cuadrada. Entonces, me parece que es muy importante el hecho de que no nos dejemos llevar por Júpiter porque nos puede llevar o a actuar de forma muy intempestiva a lo Aries, ¿sí? Que si bien tiene el desafío del quincuncio, de repente a veces se puede poner ciertos obstáculos, a sí mismo, palos en la rueda, es el quincuncio, tampoco ir al, al punto de contemplación extrema como lo es Libra, del no hacer. Entonces, es una lunación que yo creo que el punto medio, el punto de equilibrio es lo fundamental. ¿Y quién marca el punto de equilibrio? Venus, que es el regente del Sol en Libra. Veamos cómo esta Venus, que me parece que es una de las protagonistas de esta lunación, tiene una conjunción con el nodo sur, ¿sí? Entonces, un poco lo que está diciendo esta conjunción es las formas en las cuales se encontraba el equilibrio, en las cuales se equilibraba las patas de la mesa, ya caducó, ya pasó de moda. Tengo que equilibrarme de una forma nueva, con rutinas nuevas, accionando hacia focos nuevos. Eh, Hacia vínculos nuevos, porque una Venus Nodo Sur también se trata de... A ver, Virgo es un signo que filtra, ¿sí? Por algo lo rige los intestinos en cuanto al grueso, al delgado, a ver qué se absorbe, qué nutre y qué se expulsa. Entonces, es como para ver a nivel vincular a quienes integramos y quienes ya habían cumplido una etapa de alguna forma. Y es como un decir adiós de alguna forma a varias situaciones vinculares y también en donde que encontramos el disfrute. Si antes nos divertíamos muchísimo haciendo algo, quizá ahora nos empieza a aburrir un poco aquello que hacíamos y decir, "Oh, esto ya me está aburriendo, me parece que voy a encontrar otros lugares de disfrute, voy a encontrar otros focos de disfrute, pero este disfrute hay que trabajarlo, porque tiene oposición con Saturno. Es decir, si yo quiero encontrar focos de disfrute nuevos, tengo que salir al lugar, tengo que ir a acudir a un club, tengo que acudir a una reunión, o digo, no, quiero conocer gente nueva, bueno, tengo que agarrar, moverme, organizar, ir a lugares con gente desconocida. Hay que hacer el trabajo saturnino, hay que echarle voluntad. Sí, me encanta eso. Sí, es por lo que Venus, pero y además Venus como tiene un factor de encontrarle el valor a las cosas, también es encontrar el valor a esos cierres, ¿no? Como bien lo mencionas, me puede aburrir y todo, pero es que también encuentro que eh, qué gusto poder cerrar cosas, el gusto de poder terminar procesos. Es cuando se le pone el monio a una situación, ¿no? Cuando se le pone la cereza al postre, es como decir, bueno, finalizó esto, pude finalizar con este ciclo vincular que quizá me estaba costando soltarlo. El nodo sur es muy amable, yo siempre digo, es un fruto maduro que cae, ¿no? Por su propio peso, no es como una situación forzada, ¿sí? Entonces me parece que un poco la prioridad acá la tiene la luna en Aries, es decir, qué es lo que yo necesito, si bien Aries es deseo, la luna es necesidad, y siempre digo lo mismo, no es lo mismo estar 3 días sin comer que cualquier
pan duro va a ser un oasis en el desierto que estar satisfecho y querer un pastel. Que eso es más del orden del deseo. La necesidad es más fuerte. Pero por eso es hacer foco en qué necesidades yo venía postergando que son prioritarias para mí mismo. Porque es la luna. Si fuese una Venus en Aries, hablamos del pastel. Pero acá hablamos de aquellos vacíos, de esos estómagos vacíos que tuvimos y que no lo alimentamos. Y que acá es lo que nos puede llevar el quincuncio a Marte a hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. De que el fin justifique los medios. Por eso es importante que encontremos un punto medio y que también un punto de equilibrio por el lado de Libra, porque vuelvo a decir, Júpiter es como que tienta a ir de un lado al otro. Es decir, bueno, venía con el estómago vacío, es metafórico, que se entienda, y hago cualquier cosa para conseguirlo y para llenarlo. Eso puede llevar a que queramos llenar un vacío con una relación nueva que no es buena, que queramos llenar el vacío con una evasión que no es nueva, con una hiperactividad luna en Aries, que es un mecanismo de defensa. Siempre digo que cuando una luna en Aries quizá le atraviesa una emoción que le es adversa o no la quiere procesar, la forma de evadirse es hiperactividad, hiperactividad, hacer, 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 hacer. Entonces me parece que es el gran desafío de esta luna. Y ese hacer que estás mencionando, como Marte está en Escorpio, se puede convertir incluso en una obsesión. Te tengo que estar haciendo, ¿no? Mm. Bueno, la palabra obsesión es uno de los tópicos de esta luna llena, no solo por este Marte en Escorpio, sino porque Mercurio está en cuadratura a Plutón. El Mercurio en Escorpio de por sí pone el foco de pensamiento en un punto y en cuadratura Plutón eso se acentúa más. Y como si fuese poco, Mercurio tiene un quincuncio con Urano en Géminis. Es decir, que si Urano es lo nuevo, es la incertidumbre, es soltar el control, está justamente esa puja de la incertidumbre para con Mercurio-Plutón. Si bien Plutón tiene un trígono con Urano, pero tiene un quincuncio con Mercurio. Entonces, es como estar mucho en la cueva, en la habitación de uno, pensando, 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 cuando todo lo uraniano está fuera de casa, digamos, está fuera de la habitación, ¿me explicó? Entonces, es no darnos el lugar quizá a probar cosas nuevas o a quedarnos rumiando demasiado una situación que podía ser mucho más simple, porque convengamos que el nodo norte está en Piscis, que lo que apunta es ir hacia aquellas situaciones que no necesariamente son sobrepensadas. Entonces, yo creo que la palabra obsesión es, es una de los tópicos y yo creo que el ejercicio físico, el deporte, el hacer una actividad con el cuerpo, puede ser una forma de también sentir que eso va avanzando, ¿no? Que no hay una traba, que uno no se queda encerrado, encerrado en sus pensamientos, ¿sí? Encerrados en esas cosas que después no pasan. Pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, pensamientos o estar como en un loop, ¿no? En un bucle tildado en algo, dando vueltas. Sí, además sintiéndome culpable por lo que pienso, ¿no? Porque ¡Ah! Bueno, claro, claro, exacto. Se entiende, exacto. Por eso escribir las cosas y escribir los demonios que uno tiene adentro es un acto mercurial de cuadratura. Podemos dejar salir nuestros más bajos instintos con creatividad apoyándonos de Urano, ¿no? Entonces me parece que es un buen momento para hacer hacer unos escritos. Me hace acordar mucho a los escritos de Alan Poe, un poco de ese estilo. sí. Sabes, Rafa, hay algo muy importante de esta luna y es que es una luna llena equinoccial, ¿sí? O sea, en los equinoccios, fíjate cómo a nivel humano todos los monumentos están orientados para detectar el equinoccio. El equinoccio es una fecha muy importante a nivel mundial porque marca los inicios de las estaciones de primavera y otoño, los climas más óptimos, bien sea primavera para iniciar y arrancar procesos de siembra o otoño para ver el resultado de las acciones. Y una luna llena allí está poniendo en evidencia el accionar humano. ¿Hacia dónde es que estamos dirigiéndonos? ¿Para dónde es que vamos? Y este accionar humano, puesto en relación con Júpiter, en cierta medida es como si el pasado canceriano de Júpiter estuviera, o bien sea polarizando la acción o frenando la acción.
¿sí? Cualquiera de las dos opciones, ¿no? Ah, qué bueno esto que decís, ¿no? En relación al pasado, porque puede aparecer mucho el pensamiento de esas, a ver, de quedarse como atrancado, ¿no? Con el pasado, o decir, en el pasado no accioné en estas circunstancias, ¿por qué habría de accionar ahora? No es el momento ideal. Y la otra opción, ¿cuál es? Justamente poder agarrar los momentos del pasado en que sí se lograron cosas importantes por medio de la acción y validarse a través de eso. Es decir, si pude salir de ciertas situaciones, las cuales valieron coraje, valieron lucha, valieron esmero, valieron arrojo, ¿cómo no lo voy a hacer ahora? ¿Sí? Todos atravesamos generalmente hablando, una situación peor en el pasado que alguna que vaya a venir. No es un poco pensar lo peor ya pasó de alguna forma, pero de una forma negativa lo digo. No como Y, evasión, ¿eh? sí. Y fíjate, desde esta perspectiva, si yo no soy capaz de leer mi pasado y los eventos que sucedieron con una narrativa positiva y creativa, lo único que voy a ver del pasado es que es un lastre en donde solamente hay personas que me hicieron daño. Entonces, ¿cómo volver a actuar? ¿Cómo volverme a arriesgar a enamorarme? ¿Cómo volverme a arriesgar con un negocio? ¿Cómo volver a hacer, a tener un coraje de algo si no logro leer que eso que sucedió en el pasado fue supremamente interesante y constructivo, sino lo veo es negativo? Entonces, por eso el pasado puede terminar anulando la acción del presente y del futuro. Cosa contraria, si Júpiter en Cáncer logra hacer un proceso de renarrativa positiva del pasado, entonces estoy nutrido. El pasado me nutre. El pasado, mis errores hacen que esté siendo una persona sabia. Mis errores me abren posibilidades a futuro y no al revés, mis errores me frenan porque estoy solamente atemorizado y encerrado de miedo. Sí, por eso uno de los temas de esa cuadratura es ese, ¿sabes? Eh, Mirar por qué no actúo, dónde están los frenos que no me dejan actuar, equinoccio, que no me dejan sacar el coraje, luna en Aries, que no me deja movilizarme en equilibrio, Libra, porque está con un ancla y con un freno del pasado. Bueno, justamente es no caer en la frase esa de la película El pasado me condena, ¿no? Tiene que ver con eso. Me parece que es fundamental esto que estás hablando del pasado porque es el punto de referencia para de alguna forma hacer lo opuesto. Si en el pasado hubo situaciones que no actué, es para actuar. Si actué en exceso o sin una dirección clara, es justamente para hacer, bueno, cierta pausa, ¿no? Es, depende del contexto en el que uno esté, nos vamos más para Libra o más para Aries. Porque acá lo que buscamos es equilibrio, ¿eh? Porque no es una luna en Aries clásica, porque tiene un quincuncio con su propio regente. Entonces no es una luna en Aries para decirse algo disparado. Eh, pero para poder llegar a hacer esto, Rafa, es importante ver la situación del pasado. El pasado no es para quedarnos ahí y simplemente lamiéndonos las heridas del dolor y del ayer, ni nada de eso. Pero si no lo referencio, no tengo las posibilidades de renovarme. O sea, si yo veo la situación, puedo empezar a hacer algo nuevo y diferente. Y para mí esto es lo que representa el regente en Escorpio con un Mercurio también entrando en Escorpio en aspecto con Urano y en aspecto con Neptuno y con Plutón y con todo. Es de alguna manera, me permito a través de la reflexión del pasado generar una nueva narrativa y ver realmente cómo estoy autosaboteando mis acciones de futuro o mis acciones de la voluntad directiva por todo ese pasado que no he logrado ver o no he querido ver o lo tengo negado y simplemente digo, ah, eso como ya pasó en el pasado ni existió, ¿sí? Y todo de la luna está diciendo, claro que existió y si lo observas te va a permitir catapultarte, es decir, hacer crisis y metamorfosis, porque es una luna llena de 8 y con Marte en Escorpio, que hay una gran energía y un gran potencial para hacer una renovación. Sí, 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 no puedo estar más de acuerdo. Entonces, también es un punto de restauración del eclipse este Venus, ¿cierto?
Sí, la restauración, el eclipse como se hizo en el grado 29 de Virgo, pues el primer planeta que va a llegar allí es Venus, a ese punto. Se restaura el 12 de octubre. Sin embargo, desde este mismo instante con la luna llena, para mí está marcando también unos procesos ya de reestructuración y como de volver a recargar la energía que apagó el eclipse de sol. A volver a recargar el equilibrio de Venus. Sí. Bueno, Rafa, ¿te parece si hacemos Hacemos la la ronda. ronda? A Hagamos la, lanzarse al bicho. hagamos la ronda entonces para cada uno de los 12 signos de zodiaco. Arranquemos entonces por el signo de Aries. Bueno, para Aries o para el grado 14 de Aries en la casa donde esté la casa uno. Acá me parece que es muy importante el hecho de que Aries no quiera salir disparado con todo y hacer todo lo que no hizo antes, hacerlo de golpe. ¿Sí? El tiempo que estuvo, si estuvo quieto, no buscar como la revancha, si se quiere. Porque ahí es donde va a salir de una dirección un tanto equívoca. Es un gran momento para Aries, para todo lo que tiene que ver con dejar rutinas atrás con esta Venus, con el nodo sur en la casa 6. Esto es para cambio de rutinas, es bárbaro para Aries. Recordemos que hablamos de Aries de solo de ascendente. Y también es un gran momento para que Aries pueda encontrar el equilibrio de las relaciones, ya que está el Sol en Libra. Y es un gran momento como para poder encontrar el complemento, la pieza del rompecabezas que le falta y viceversa en un otro. Es un gran momento para generar también asociaciones, dejar asociaciones si es necesario para generar nuevas asociaciones, lo mismo para los vínculos. Yo siempre digo lo mismo, Juan Carlos, yo en Venus no incluyo familia, incluyo los vínculos que están por fuera de la familia. La familia lo pongo en la luna o en otras casas, pero hablamos de todo tipo de vínculo que no sea familia. Entonces me parece que es un gran momento de cosecha vincular para Aries. Mm. Sí, Rafa, totalmente en sincronía con lo que acabas de mencionar. Y yo le sumaría a nuestro querido Aries que esta es tu luna llena, es decir, la noche está iluminando tu signo, es decir, lo que está oculto, tu conciencia se está poniendo más en evidencia. Y esto puede llegar a ser que se convierta en un gran motivante, en un generador de una energía que no consideraba que tuvieras allí y que está muy activa en este instante. Esa energía es importante canalizarla en creatividad, en acciones nuevas, en retos, en algo donde tú sientas que ganas, porque si no se canaliza esa energía, se convierte en migraña, en en furia, en cólera, en cosas un Insomnio. poco más agresivas, en insomnio, por supuesto, ¿sí? Como el regente de Aries está en casa 8 para ese momento, es decir, lo que estábamos hablando precisamente de la luna, es un gran momento para descubrir grandes tesoros que estaban cubiertos con tu negación del pasado. Si te permites retomar historias del pasado desde otro ángulo, con otra narrativa, puede ser una preciosa manera de catapultarte y abrir nuevos horizontes y sentir que entras en otra fase de tu vida. Entonces esta luna llena puede ser interesante para hacer como un rito de paso y entrar en otra etapa de tu vida. Ahí va, rito de paso mutuo. Bueno, Rafa, Tauro o la luna llena en casa 12. Bueno. Aquí es un gran momento para que Tauro, a ver, un poco lo que hablaba antes, ¿no? De poder encontrar la diversión en otros lugares, es como que es un proceso de que uno se aburre de lo que estaba haciendo a nivel creativo. Lo digo por Venus y el Nodo Sur en la casa 5. Es como que pasa un poco de moda a los momentos en los cuales uno encontraba cierto jolgorio, cierta festividad y los va a buscar en un lugar nuevo. Por eso puede generar cierto vacío al principio, ¿eh? Como decir, estoy vacío, no encuentro, estoy apático, no encuentro en dónde poner el foco de diversión, de rumba, ¿no? Un poco de fiesta, pero es un proceso necesario porque lo que se está volviendo es a equilibrar las rutinas con este sol en la casa 6.
Es volver a ordenar y equilibrar que cada tiempo del día tenga su faceta. Porque eso es lo que hace Libra, atacar todas las facetas, ¿sí? No se queda con una. Y eso es el equilibrio en sí. Mientras que la Luna en la casa 12 lo que propone es, a ver, ser un poco un faro inspirador hacia el colectivo y hacia los demás de entusiasmo, de poder plantar esa semilla en los otros acerca de cómo salir adelante, de entusiasmar a los demás. Siempre yo digo que un planeta de la casa 12 atrae mucho y manta mucho la energía colectiva que se le pide. Entonces también a veces se puede ver envuelto en ser el superhéroe de historias ajenas. Cuando aquí me parece que tiene que evitar jugar a ser Superman de la historia de otro que no es propio, ¿no? Entonces me parece que esa es la clave, la templanza como para no caer en una situación que después no se puede salir. Me ha encantado esta descripción que haces, Rafa. Totalmente en sincronía con eso, porque fíjate, una luna en casa 12 es sentir que tienes la responsabilidad de ser superhéroe, ¿no? ¿Y de ser superhéroe de quién? De los otros, incluso de la pareja, del socio, de todas las personas que están alrededor, ¿no? Y a esto yo le sumaría otro tema. Cuando tenemos una lunación en casa 12, es un momento de refugiarnos, ¿sabes? Eh, yo le diría también a Tauro, eh, no sé, date el permiso de ese fin de semana o posterior o anterior, hazte unos retiros, hazte un retiro, Tiempo fuera, sí. un tiempo fuera, Tiempo fuera. ¿sí? Sí. Porque yo sé que tú eres una persona laboriosa, que está siempre buscando en hacer, en movilizar y sobre todo con un eclipse entrando y un equinoccio que empezó a activar tu casa 6, pero con la luna llena está pidiendo descansa y reposa un momento y vacía tu esponja, porque has estado como Eh, llenándote, ¿sí? Eso, vaciar la esponja, tal cual, retirarse para vaciar la esponja. Sí, Más sí, claro, échale agua. sí. Entonces busca algo que te permita tener como música agradable. Tú que tienes los cinco sentidos tan activos, busca algo que te permita disfrutar el espacio del tiempo y estar contigo Naturaleza. mismo. ¿M? Y también como irse con un atardecer, tener momentos de contemplación. Es algo así como... Todo lo relaciona a la naturaleza también. Géminis, Rafa querido, la luna llena para Géminis o para las personas que les cae el grado 14 de la luna llena en casa 11. Bueno, aquí en Casa 11 la Luna tiene necesidades de iniciar proyectos nuevos, de iniciar situaciones grupales nuevas. Recordemos que al estar Venus en el nodo sur de la Casa 4, también es un poco dejar atrás situaciones del pasado en cuanto a los vínculos. Dejar... Es un buen momento para lo que es el perdón, si es necesario, un gran momento para el perdón, si es necesario, para decir, bueno, cerramos el ciclo, nos damos la mano, está todo bien, podemos seguir siendo amigos o no, pero de alguna forma cerramos ese ciclo, o pedir perdón, ¿sí? O aceptar los perdones, lo que fuese, para que la luna también sienta su espacio de acción en la casa 11 en comunidad y en grupo. A diferencia de lo que hablamos antes de Tauro, aquí sí es un poco más de salir hacia afuera. El sol está en la casa 5 que tiene que ver con mostrarse, entonces no es tanto de aislamiento, es más hacia afuera. Y recordemos que el regente, bueno, está en la casa 6 que también lo que está buscando es eh, hacer aquello de la rutina que me estaba faltando hacer y donde tenía que poner mucha intensidad, mucho foco, ¿sí? Aquello que se me estaba escapando, pero que era crucial para que todo funcione, o el momento que cada uno de los Géminis elija el momento del día donde se puede sentir con más energía, algunos más a la mañana, algunos más a la tarde, algunos más a la noche, y capitalizar. Y poner ahí la energía y organizarse como para que la energía esté dispuesta para ese momento del día. Buenísimo. Sí, Rafa, y a esto le sumaría que esta luna llena para Géminis tal vez trae el reencuentro con unas personas importantes, una El amiga, pasado. un amigo del pasado también, ¿sí? Personas que me ayudan y me colaboran en una visión y una previsión que estoy haciendo para futuro.
y tal vez su accionar es un motivante. Es como si, no sé, me reencuentro con un amigo o alguien decide hacerme un favor o me da un cierto tipo de contención que me permite sentirme como en casa. No sé, si estoy en el extranjero, por ejemplo, es como si me encuentro como con un colega o como con alguien del mismo país o algo así que me hace sentir como que, como en casa, ¿sí? En ese proyecto de vida. Esto por un lado. Y por otro lado, hay algo que me llama mucho la atención, es que el regente de Géminis, que es Mercurio, está entrando en Escorpio y pues está también allí el regente de la lunación, lo cual me está también invitando a que el futuro se hace teniendo en cuenta de dónde vengo y con la gratitud y el servicio que puedo generar de mi historia. O sea, es como Géminis, recuerda de dónde vienes, recuerda por qué estás aquí y para qué estás aquí. ¿Sí? Y con gratitud reconócelo. Mercurio está ayudando a reconocer a las personas que me han ayudado a llegar a donde estoy. Entonces es como algo así como que necesito ponerlos más en evidencia a ese pasado. Y esto también está diciendo como estoy haciendo unos procesos de reflexión profunda a través de las rutinas que me está proponiendo la vida, los horarios y las formas que a veces me pueden gustar o no gustar, me está poniendo en espejo algo de lo que yo psíquicamente no lo he trabajado mucho, psicológicamente no lo he trabajado mucho y que tal vez sea un momento de elaborarlo, de entenderme, de mirar reflexivamente hacia adentro. Ahí vamos. Cáncer. Si la luna llena te cae en casa 10 o si eres un sol en cáncer o un ascendente en cáncer. Bueno, a ver, luego del eclipse de Cáncer con Júpiter de su lado está muy confiado, ¿sí? Está con muchas expectativas, pero volvemos a lo mismo. Está la cuadratura hacia la Luna y hacia el Sol. Es decir, volvemos al tema del pasado o hacia dónde vamos, por el eje 4-10, lo digo, ¿no? Yo creo que es muy bueno para que Cáncer pueda hacer identidad en el pasado, en los momentos en que sintió que estaba haciendo algo por sí mismo, de donde era protagonista de su propia existencia, por el Sol, para poder revalidarlo y sembrar esas expectativas en función de eso y también sentir que va a haber un resguardo y un refugio hacia donde se va por el medio cielo. Me parece que es un gran momento para este juego de pasado-futuro, ¿sí? Para Cáncer, para poder eh, hacer que su pasado brille, ¿sí? Que el pasado brille, que el pasado tenga un protagonismo bonito, un pasado donde se pueda hacer una narrativa positiva desde Libra, que es más desde la belleza, desde la estética, desde aquellos momentos bonitos, que no tienen que ver con evadirse, ¿sí? Sino de rescatar lo mejor. Es un gran momento para que Cáncer haga eso, porque eso le va a dar el ímpetu suficiente para salir al medio cielo, salir hacia el mundo con la fuerza ariana. Me parece que es un gran, pero gran momento esta luna para Cáncer, para el Cáncer que estaba capaz muy atrincherado, muy metido en la guarida, es como para agarrar y salir, ¿sí? Es muy bonito y para todos los cambios que tengan que ver con su entorno inmediato, que Cáncer muchas veces también necesita por momentos hacerlos para no estar como intoxicado siempre de lo mismo, está Venus con el nodo sur en la casa 3. Entonces, excelente momento. Mira, toda luna llena es de cáncer, porque cáncer lo rige la luna. Entonces es cuando los cánceres están más lunáticos que nunca. Sí, sí, pero en este caso, mira, yo creo que para cáncer es tan importante salir de ese refugio y desde mayo del 2025 Júpiter con su entrada triunfal a su signo está pidiéndoles que resuelvan su vida con coraje y que no se queden protegiéndose únicamente, que la protección es buena, es interesante, pero que la vida les está esperando. Y esta luna llena en un medio cielo y con el regente de la luna llena en casa 5 es como si se recargara cáncer y diera ese manotazo que tiene que dar, levantara esa voz que tiene que levantar y comprara los pasajes que tenga que comprar
Y es como si se pone manos a la obra. Ya, ¿para quién me Ah, protejo tanto? ¿Para qué me guardo tanto? ahí va. ¿Cuál es ese factor? ¿Cuál es el enemigo invisible? Ujú. Eso. Pero entonces es como si el enemigo invisible en este momento tuviera, como si el miedo se representara en algo y el contraste con ese algo me diera mucha valentía y me sintiera con la capacidad de resolverlo. ¿Sí? Entonces yo creo que cáncer con esta lunación tiene viento en popa. Es como Sí, si, sí, fíjate, es lo que está en la corona, la luna, en el medio cielo. Entonces está es el miedo de la diciendo, cama. mira tu cosecha además, esto eres tú, disfruta tu cosecha. Esto es el trabajo que has realizado durante muchos meses, mucho tiempo. Obsérvalo, siéntelo y vívelo y genéralo. No, no, no te guardes más, querido cáncer. Ahí va. Leo, Rafa, vamos a hablar de la lunación en el grado 14 de Aries, o sea, si cae en casa 9 o para los signos de Leo. Muy bien, este es un gran momento de cosecha de Leo, de hacia dónde quiere ir y hacia dónde quiere, cuáles son los próximos desafíos que quiere ponerse a enfrentar, ¿sí? Hacer una perspectiva, un mapeo, una hoja de ruta de qué perspectivas, perdón, de qué quiere conquistar. Es como el mapa de conquista, ¿sí? Por la luna en la casa 9. Pero bueno, recordemos que está el quincuncio con Marte, que de alguna forma lo que le está diciendo a Leo es no vayas a conquistar a buenas y a primeras, armate un poco de paciencia, quizá encontrar el equilibrio en el momento de actuar ya mismo y el momento en que diagramas ese mapa, poner el orden de prioridades. Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo el deseo, no es lo mismo el hambre que el comerse el pastel, ¿sí? Yo creo que acá primero hay que en la hoja del mapa del tesoro poner cuáles son las prioridades básicas, porque esa es la luna. ¿Sí? No es que está Venus en la casa 9 que ahí es vamos a buscar dónde está el pastel. No, vamos a buscar el pan duro de aquello que estaba vacío para poder saciarlo, ¿sí? Entonces me parece que ahí Leo puede cultivarse muchísimo. Tiene un Júpiter en la casa 12 que da lugar a las epifanías del pasado o es como que hay un déjà vu de las situaciones en que el mapa se me vuelve claro porque en algún momento pude resolverlo de tal o cual manera. Entonces se viene el pasado también en forma de epifanía, de déjà vu, por medio de los sueños, por medio de esa inspiración. Pero es mucho de déjà vu con este Júpiter, mucho de déjà vu. Y además, un Marte en la casa 4 lo que está sugiriendo es justamente el hecho de, si en el pasado también lo pude hacer, ¿cómo no lo voy a poder hacer ahora? ¿No? Es como desenterrar la espada. Mm, sí. Es una luna llena para subirse al caballo y salir corriendo. O sea, yo creo que Leo, que se ilumine la zona 9 es iluminarse la dirección de vida hacia lo que le estoy apuntando. Y esta dirección de vida tiene una relación con cosas que tú estás dejando ya del pasado. Ese Marte ahí en casa 4 está diciendo, eh, date cuenta lo que ya se rompió, no tiene arreglo. Y como no tiene arreglo, ¿qué queda? La dirección de vida que has tomado. Entonces, es como si fuera muy motivante, ¿sabes? Una lunación en casa 9 es como si me diera capacidades de ir a encontrar el nuevo mundo, con fe, con esperanza, entendiendo que hay cosas que no están en mi control ni mi poder, pero también que en la medida en que yo me pueda amoldar y acomodar a lo que va sucediendo, se abren los caminos. Es como da el primer paso que el resto se va dando. mm, Vamos arreglando las cargas por el camino. Yo creo que esta es una luna llena que la caldera está encendida en Leo adentro, con Marte en casa 4 y que nada más importante para motivarnos y para generar eh, nuevos destinos que tener encendida la caldera de la motivación, de la emoción, de la fuerza.
Ahí vamos. Virgo, lunación en casa 8 o para los signos de Virgo, Sol en Virgo, ascendente en Virgo. Bueno, Virgo viene del eclipse, ¿sí? Entonces, me interesa que esta luna esté en la casa 8 porque la casa 8 es la caja negra de Virgo, ¿sí? La información del avión. Y muchas veces Virgo es como que busca desencriptar esa caja negra yéndose por las ramas o buscando hacer un escaneo completo. En cambio, la luna en Aries está diciendo qué necesidad me está ocultando o de qué necesidad realmente para accionar me estoy ocultando. Es un escaneo más directo, ¿no? Me hace acordar un poco a los escaneos, a las aplicaciones que escanean el computador, que tenés la versión simple o la Pro. Virgo hace la Pro, esto para hacer la simple. Ir a escanear es donde está la primera necesidad, que es Aries, ¿sí? Más de una vez. Entonces me parece que es un gran momento también para que Virgo pueda sentirse útil de maneras distintas. Lo digo por la Venus en el nodo sur, la Venus en Virgo justamente encuentra el equilibrio sintiéndose útil. Y en el nodo sur posiblemente se sienta que ya había cosas en las cuales dejó de ser útil, pero no porque sea inútil, sino porque justamente se están abriendo puertas nuevas para poder desarrollar las herramientas. Se va a dar cuenta que la herramienta que estaba utilizando no estaba sirviendo para esta oportunidad, sirvió en el pasado. Si yo estaba venido usando el pico del oro, me sirvió en el pasado, pero no en el presente. El martillo quizá lo puedo usar en el presente y no lo usé en el pasado. Es hacer un cambio ahí con el kit, ¿no? Que tenemos de herramientas. Me parece que es un gran momento también para que Virgo pueda sumar y apropiar nuevas herramientas, ya que el Sol está en la casa 2, ¿sí? Venus, casa 2 son la caja de herramientas. Entonces me parece que el Sol, las herramientas las va a encontrar en conjunto con otra persona, porque es Libra. Entonces, qué mejor que hacer colaboraciones, qué mejor que asociarse, qué mejor que hacer alianzas. Está el nodo norte de la casa 7 para las asociaciones. Es también un gran momento para que Virgo delegue. Sí, que es uno de los inconvenientes de Virgo, el delegar, porque tiene que estar supervisando todo. Está Venus en el nodo sur y dice, bueno, a ver, deja que los demás también hagan el trabajo y confía en el trabajo que los demás están haciendo. Juan Carlos de Virgo. Rafa, y sumándole a eso, hay algo que me llama mucho la atención, es el regente de Virgo es Mercurio, entrando en Claro, casa 3, ¿sí? Lo cual quiere decir que la comunicación, el intercambio, la socialización se vuelven piezas fundamentales en esta luna llena. A través de lo que está sucediendo en las relaciones con hermanos, con colegas, con pares, estás entrando en unos procesos de transformación. Es como si con cada diálogo y con cada encuentro la vida estuviera ayudando a hacer esa metamorfosis que tanto necesitas hacer y que necesitas además regenerarte. Entonces, esta es la luna para Virgo, de la luna de la regeneración, de la transformación. Date permiso de cambiar, de renovarte. Los cambios te los está pidiendo el nodo sur, los cambios te los está pidiendo el equinoccio, ya que el equinoccio se hizo con Venus en Virgo, ¿sí? Es decir, toda la vida está poniendo en evidencia que Virgo es pieza fundamental en este momento, pero para que sea pieza fundamental necesitamos que se regenere, que se limpie, que se purifique y que se abra hacia la nueva posibilidad, donde, dale, no sé, como que gran. rompa el huevo, como que, ¿sí? Como que abra hacia lo diferente. Dime. Sí, me hace acordar cuando uno lleva el auto a que le hagan el cambio de aceite y lubricación. Eso, eso. Es eso. Sí, 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 sí. Sabes, también estaba pensando un poco en, date el permiso, querido Virgo, de hablar de cosas diferentes también, de entrar en otro tipo de relaciones a las que siempre has cultivado. Si te invitan a otro ámbito, pues como, ¿y por qué no, no? Porque fíjate como, claro, hay que bajarle a la paranoia que se tiene allí con ese Mercurio entrando en Escorpio, de Casa protección, 3 protectiva, en ¿sí? cuadro Plutón. ¿Sí? Pero fíjate que esa paranoia está fundada es porque tal vez no quieres nunca cambiar y siempre quieres que todo sea igual y todo sea estático. Y lo que está pidiendo la vida, tanto por los eclipses y demás, es un proceso de transformación y regeneración.
Y solamente se puede dar cuando tú entras en nuevos contactos con nuevas personas, con nuevas ideas, con otro tipo de visiones a las que siempre has acudido. Muy bien. Libra, Rafa querido, vámonos para la luna llena para los Libra o si cae en casa 7. Bueno, para Libra lo que tiene la casa 7 es la gran posibilidad de poder eh, ponerse en protagonista en el vínculo, ¿sí? Expresar cuáles son las necesidades que se estaban teniendo en un vínculo. ¿Sí? Poder poner un poco en palabras o en acciones aquello de qué es lo que estaba necesitando, dónde estaba el hambre, por decirlo así, como decía antes. Entonces, ya que el sol está ahí de su lado, está diciendo, bueno, yo valgo, yo soy importante, el sol está del lado de Libra. Entonces, qué gran momento justamente también para poder dejar atrás, digo, por la Venus y el nodo sur en la casa 12, dejar atrás quizás todo lo que tenía que ver con el excesivo orden de Virgo, con el excesivo detalle. Es un gran momento para dejarlo atrás y atreverse con el nodo norte en la casa 6 a hacer como del día a día una película, ¿sí? Y dejar atrás lo que estaba preseteado. Yo creo que es una gran invitación para que Libra pueda dejar esos comportamientos que estaban hechos por default o por omisión atrás, ¿no? Los rituales, los actos repetitivos, los actos bueno, que se venían dando desde el vamos para poder hacerlos a un lado y generar un cierre. Es un gran momento. Y como decía, un gran momento también para ponerse como prioridad en los vínculos. Y además, con un Júpiter en el medio cielo, están como para decir, bueno, a ver, salimos a buscar nuestra identidad sociolaboral, a expandir nuestra identidad sociolaboral, quién soy en el mundo, pero para eso tengo que, si no me puedo priorizar en el uno a uno, ¿qué me va a priorizar en el mundo? O sea, hay que empezar por la casa 7 a priorizarse para poder priorizarse la casa 10 porque desde lo micro a lo macro, la cosa. Sí, Rafa. Y a esto le sumaría que es un momento de revisión del año prácticamente para Libra. Es su luna llena. Es la luna llena de su eje de Aries Libra. Por lo tanto, es importante como hacer una revisión de dónde vengo, qué venimos haciendo, para dónde va todo el proyecto de vida, cómo está, uy, se me salió hasta esto, cómo está viviéndose los frutos del trabajo que tan delicadamente he venido desarrollando en los últimos 6 meses. Los puedo ver, puedo apreciar la cosecha, puedo apreciar la realidad, puedo apreciar también eh, lo que he forjado a nivel social con mi pareja, con mis socios, con, con las personas que están cerca de mí. Creo que se nos fue Rafa un momento. A ver, miramos si soy yo o si es Rafa. Bueno, para, precisamente para la luna llena de Libra. Bueno, vamos a esperar un momento. A ver si se vuelve a conectar. A nuestro querido Rafa, pero bueno, continuemos, sigamos en Libra. Pasemos ahora a Escorpio y esperemos a ver si se vuelve a conectar Rafa. Pasemos entonces para Escorpio.
Muy bien, entonces, a ver, lapicito, ¿qué se me hizo? Para Escorpio o si la luna llena cae en casa 6. Bueno, para Escorpio representa esta luna llena muy importante porque como uno de los regentes de Escorpio es Marte, pues es prácticamente el regente de la lunación. Y vemos cómo Marte está en casa uno. Entonces es algo así como si en este momento, para esta luna, los Escorpio tuvieran una gran energía, entusiasmo, movimiento. Esta energía debe ser canalizada. Escorpio necesita para esta luna llena buscar un reto. Retos que pueden ser incluso laborales, porque como cae en casa 6, retos que tienen que ver con aquello que me empodera y me hace ser más dueño de mí mismo, que tenga que depender menos de los otros, en donde lo que muestra la luna llena es la cosecha de ese trabajo. Si yo no tengo algo en que dirigir toda esta energía marciana, esto puede ser muy nocivo porque me puede generar una migraña o en lugar de explotar la energía, termina implotando o puedo terminar generando con cólera y con furia situaciones que podría llegar a hacerlo de una manera más perspicaz y no de una manera tan agresiva. En todo caso, un muy buen momento para buscar algún tipo de hábito deportivo, algún tipo de movimiento y de acción en donde el cuerpo se involucre. También esta luna llena puede ser interesante para poder llegar a un diagnóstico en el caso de que estuviera con unos problemas de enfermedad o con unos síntomas que no tuvieran una claridad. Tal vez hacerme un examen con esta luna llena o algo me puede permitir ver de qué es que se trata el problema. También poder hacer como un análisis de, poder hacer como un análisis de qué rutinas y qué hábitos también necesitan ser renovados. ¿Sí? Bueno, creo que ya ahora sí llegó nuevamente Rafa. A ver, ahí Ahí está. está. Me había caído el internet y Me imaginé, se fue la luz o algo así, sí, tuve que sí, sí. reiniciar. Exactamente, Sí. aquí estamos. Bueno, Rafa, para Escorpio, ¿qué opinas? Muy bien, bueno, para Escorpio lo que tenemos es que esta luna cae en su casa 6 y qué gran momento también para poder encontrar esos momentos en el día a día en que se estaba necesitando acción, esos tiempos muertos, esos tiempos que quizá estaban como en un limbo, ¿sí? Que había que romper el equilibrio justamente, esos momentos en que había que hacer algún tipo de movimiento extra que no se estaba haciendo. Es un gran momento porque Marte está de su lado, Marte en Escorpio. Entonces tiene el caudal de energía suficiente como para hacer eso. Y un Sol en la casa 12 en lo que le propone también a Escorpio es el hecho de ser, a ver, de estar muy propenso a involucrarse en temas ajenos como intermediador, a caer en problemas de terceros, a estar como en el medio de una situación la cual no lo buscó y que la vida lo pone en una situación de tener que lidiar y tener que, porque lo que expresa hacia el colectivo es, bueno, yo estoy para negociar el problema de los demás, para ser el que une los puentes o el que, bueno, genera eso. Es muy bueno para quienes se dediquen a las negociaciones también, porque van a ser muy requeridos, ¿sí? Negociaciones, bueno, acercamientos, relaciones públicas, es muy bueno. Y que hablar de la parte vincular, que aquí Scorpio es como que con una Venus en el nodo sur le está diciendo, bueno, ya hay vínculos que quizá no estaban... no me estaban satisfaciendo y ahora vamos a cambiar un poco de grupo de gente, un grupo de comunidad. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, bueno, pasemos para Sagitario. Para Sagitario o si la lunación te cae en casa 5. Bueno, para Sagitario, para la luna de la casa 5.
qué gran momento también para dar nacimiento a aquellos hijos creativos, dar nacimiento a esa creatividad que estaba necesitando. Hay como un hambre de arte, ¿no? Un hambre creativo, un hambre de querer expresar aquello, o si quería estar en en exposición y me estaba costando por temor, es como atravesar ese temor. Está como la audacia como para poder atravesar esos temores y si había que poner la cara o algo, hacerlo. Pero es como sacar hacia afuera esa sustancia que se tiene dentro, y qué mejor que hacerlo en un ambiente colectivo, ya que está el sol en la casa 11. Entonces Sagitario tiene aquí unas funciones sociales para hacer. De hecho, puede ser que por momentos se sienta como una herramienta social que ya no tiene el mismo uso. Lo digo por por la Venus con el nodo sur en la casa 10. Como que ya su fachada, su vidriera, ya hay que cambiar la marquesina del negocio, hay que cambiar el logo del negocio, hay que cambiar, bueno, el menú de lo que se está ofreciendo, es un poco la metáfora, ¿no? Es como tener un restaurante y decir, bueno, a ver, este menú ya quedó desactualizado, quedó con platos viejos, vamos a hacer una restauración. Sí, Rafa, y a esto le sumaría como el regente de Sagitario es Júpiter, que es uno de los que está haciendo las cuadraturas con el Sol y la Luna, que en especial tú, querido Sagitario, si has logrado hacer una renarrativa positiva de tu pasado y has logrado ver a esos verdugos que te han llevado a vivir grandes duelos o dificultades y empiezas a leer desde otro ángulo la vida, es muy probable que todo eso sea una fuente y un tesoro para que tu personalidad tenga una opción de brillo individual en esta lunación. Como que puedes ver el resultado de toda esa terapia o puedes ver el resultado de todas esas constelaciones que hiciste o de todos estos estudios en astrología mirando tu pasado y haciendo una renovación de la historia y haciendo una reescritura. Pues en esta luna llena es como si tuvieras la oportunidad de mostrarlo y de ponerlo más en evidencia y de ver los frutos que tiene ese trabajo individual. Un trabajo que te ha venido pidiendo que haga Júpiter desde mayo, junio, desde este año, que has venido como elaborando también en darte cuenta de cosas familiares, darte cuenta de cómo te vinculas con esas personas que considerabas tu apego seguro y cómo ahora haberte dado cuenta y haber puesto de pronto unos límites o haberte contado esa misma historia desde otro ángulo puede estar generando un fruto. Y ese fruto se puede ver también reflejado en tus hijos o en tus creaciones, porque de alguna manera, cuando tú empiezas a ser más libre internamente, también empiezas a ver que tus creaciones son más libres o tus hijos empiezan también a brillar más. Esto es otro tema que tiene que ver acá con la casa 5 y es que tal vez sea un momento en donde si tienes hijos biológicos, también tomen una vocería. Es como si durante esta temporada, esas 2 semanas, se empezara a ver más unos cambios importantes en ellos o unas capacidades o una valentía para hacer cosas diferentes. Así es para Sagitario. Capricornio. Capricornio o si la lunación te cae en casa 4. Muy bien. Aquí Capricornio tiene la gran chance de poder, como hablamos al principio del programa, recapitular aquellos momentos en que tuvo la audacia como para sobrevivir a situaciones difíciles en el pasado, para valerse de ellas, para brillar en el presente y en el futuro, ya que el sol está en la casa 10. Entonces es también ir a aquellos momentos en que tuvo conquistas, victorias ganadas, que pudo salir adelante de situaciones y que si pudo en un momento, puede poder ahora. Entonces, Capricornio, que siempre tiene la tenacidad a flor de piel, ¿sí? Yo creo que hay momentos en que necesita de ese impulso ariano como para acelerar la marcha si hace falta también. Es un gran momento también para poder cerrar con expectativas que tenía por el nodo, ¿no? Y la Venus en la casa 9, aquello que estaba poniendo un ideal o estaba poniendo una perspectiva, puede llegar a cambiar de planes y es como que si se cayó algún plan es un poco decir, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí, se pone en evidencia también algo que se había estado terminando y lo veo que se terminó. O sea, la casa Ujú. 4 es como se finalizó algo, se terminó. Y esta de poder hacer evidente que hay algo que finalizó me da la capacidad y la potencia de arrancar con planes futuros y nuevos. ¿Sí? Entonces, es una lunación que gracias a ver que hay una etapa de mi vida que se cerró, me llena de energía y de entusiasmo con planes a futuro. Por supuesto, me puedo quedar más bien llorando lo que no tengo y no ver los planes a futuro. Pero con ese Marte regente allá en Escorpio, en casa 11, yo te diría, querido Capricornio, pon en evidencia, date cuenta que hay cosas que ya se terminaron o que entraron en una nueva fase. Y gracias a darte cuenta de esto, pues apúntale más bien a crear un nuevo futuro, a soñar con un nuevo futuro y a hacer el paso a paso para llegar a ello. Esto también me lo está mencionando este Saturno regente que se acaba de devolver a Pisces y también está como cerrando un proceso de 3 años. O sea, Capricornio también debe darse cuenta que durante 3 años ha estado en contacto con las emociones que tanto le cuestan, con sensibilidades, y que ya se hizo un trabajo allí. Y tal vez esta luna llena está mostrando la síntesis de ese trabajo y darnos cuenta que ya se cerró un tema para darle apertura y proyectarse hacia lo que está adelante, el futuro. Sí, tal cual. Acuario, o si la lunación te cae en casa 3. Acuario está con la necesidad de hablar, ¿sí? Está con la necesidad de expresar los deseos, con la necesidad de expresar aquello que estaba haciendo falta, con expresar sus prioridades, con decir, ¿sí? Con decir, con dar a conocer eso y no dar por sentado algunas cosas, ¿no? Ante cualquier duda, consultes un poco la frase. O antes de suponer, preguntar, ¿no? Entonces me parece que va por ese lado, porque eso es lo que le va a permitir tener mayor claridad con el sol y la casa nueva hacia dónde ir y su hoja de ruta. O sea, tiene que preguntar para salir de la duda, para sacarse. Es como llamar a la línea de servicio telefónico, ¿no? Y sacarse las dudas para saber cómo organizar las cosas en la casa 9. Tiene que ver con eso. Creo que es un gran momento para que Acuario pueda generar mucha comunicación y además al tener a Marte en la casa 10 también es para poner ese proyecto que estaba ahí, que quería darle un empujón, es un buen momento y para difundirlo también, porque la difusión es una casa 3 y está en Quincuncio, entonces es una comunicación al fin y al cabo entre el regente de la Luna Marte y la Luna en Aries. Sí, Rafa, y es como si esta lunación para Acuario, al pedir ese consejo o hablar del tema, me regalaran o un libro o me dijeran, mírate esta película o viniera algún tipo de información extra a mi vida que me ayuda a ver para dónde es que estoy apuntando con ese Marte en el medio cielo. Es como si también entro a hacer un curso y ese curso me llena de unos insights profundos y entiendo y me llena de energía para atacar, generar nuevos recursos para direccionar la energía. Yo creo que esta lunación para Acuario también nos está invitando a socializar, intercambiar, hablar, eh, incluso también para tener un contacto con hermanos, con pares. Querido Acuario, no te vas a encerrar. No es un momento de Ujú. encerrarse, es un momento es de salir. Por ejemplo, Sí, también puede ser muy rico salir a pasear, ¿sabes? Salir a pequeñas ciudades o pueblos cercanos. Ese despejar y oxigenar puede ayudar también a lo que estoy trabajando y a encontrar esos eurecas que necesito para sacar adelante un proyecto. sí. Y
para Piscis o si la lunación te cae en casa 2. Bueno, ya para Piscis o la lunación en la casa 2, excelente luna para que Piscis pueda hacer luz o echar luz a aquello que estaba oculto, a su parte oculta, a su sombra, este sol en la casa 8, pero para eso puede echar mano a la herramienta de la valentía del arrojo. Es como tener el arrojo de tomarse un café con sus fantasmas, de alguna forma. Es como llamar para pedir la cita con su fantasma para tomar el café. Ese acto de valentía, el fantasma es el miedo al miedo, se entiende, ¿no? Pero ese acto de valentía se lo está dando la luna en Aries, de saber de que no se puede permitir quizá dejar de actuar, por más que la cosa salga bien o mal, porque si no es como que estaría ahí no haciendo uso de sus herramientas de coraje, ¿no? Las herramientas le están diciendo estamos acá para actuar y queremos salir a la pista. Entonces es un gran momento justamente para echar luz sobre las partes oscuras y tener la valentía para atravesar procesos. Y aquí Piscis con esta Venus y el nodo en la casa 7 también puede formar dinámicas de relaciones nuevas, puede dejar quizás de estar muy al servicio del otro, buscar la utilidad hacia el otro o cómo puede como armarle la vida al otro para ver que el otro que puede hacer por él, ¿no? Mira, y hay otro tema adicional con Pisces y es que un mes antes hubo eclipse de luna en Pisces, ¿sí? Y ahorita ya es un eclipse, no es un eclipse, sino es una luna llena que ilumina la casa de su seguridad y sus recursos. Entonces también hay como una reconstrucción de energía, una restauración, en donde me doy cuenta con qué cuento, con quiénes cuento, cuáles son mis herramientas de trabajo y cómo las utilizo. Una luna llena en casa 2 es ver la riqueza con la que cuento. La riqueza no solamente es económica, sino de amistades o, o de espacios. Y es como se hace la luz en eso. Lo veo. Y como lo veo, lo pongo en marcha. Y cómo se pone también en marcha, pues fijémonos que el regente de la lunación está en casa 9, ¿no? Entonces es una lunación que a Pisces le puede dar mucha dirección, mucho coraje para aventurar nuevos proyectos y nuevas formas de hacer las cosas. Así es. Bueno, Rafa, un poco accidentado nuestro encuentro hoy con, con la ida de internet y todo, pero la logramos, la sacamos adelante. Accidentado para una luna en Aries. Sí, con reto, con reto. Correcto, exactamente. Así que, bueno, hermoso programa, una gran luna llena, ahí buscando el equilibrio entre qué tanto hacemos, qué tanto, qué velocidad aplicamos a las acciones y qué tanto diferenciamos, como decía, ¿no? El estómago vacío y la necesidad o los momentos en que hay deseo, que son cosas distintas. ¿Qué está primero en las prioridades, ¿no? Sí, Rafa, recordemos que es una luna llena cardinal, es una luna llena de equinoccio, equinoccial, que invita a la voluntad, que el equilibrio solo se logra con la acción. No pretendamos vivir una luna llena refugiados, quietos y pasmados, menos si es en Aries. Esto puede llegar a explotar. Es una luna llena que necesita de retos y de acciones y de movimiento. Incluso cuando hablábamos de la casa 12, que el movimiento sea buscar hacer un retiro, pero moverme a, entusiasmarme por. Cuando hablamos de Aries no se trata de esperar a que me inviten, a que hagan. Hablamos es yo invito, yo hago, yo muevo, yo movilizo. Y esto es un poco lo que viene a mencionarnos esta luna llena en Aries, que con esta cuadratura con Júpiter, en la medida en que logremos hacer una renarrativa positiva de nuestro pasado, el accionar siempre va a ser motivante y no un freno. Si no logro resolver mi pasado, pues cualquier acción futura puede ser peligrosa, riesgosa y dañina. Entonces, por eso la resolución del pasado con esa cuadratura de Júpiter es pieza fundamental para el actuar del futuro. No sé si quieras mencionar algo más de la luna, Rafa, o ya. No, yo creo que es un gran momento esta luna llena, ya que es luego
estamos pasando ya el eclipse para poder recargar las pilas y poder ya como tener nuevos recomienzos, ¿no? Es como seguir un poco la película del eclipse. Maravilloso. Bueno, querido Rafa, pues bonito encuentro, como siempre, nuestro clásico de los jueves, con Negrito Aragón y quizá Se fue al Alejandro patio. Sanz. Cuando sale el sol, ya enseguida va a buscar el sol. Así que... Algo que debemos hacer nosotros también, Es. hablarnos mucho de ellos. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, querido Rafa. Gracias por tu tiempo y tu disponibilidad No, por siempre. favor, gracias a ti, querido Juan.